Abran su Biblia, por favor, a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, y mientras ustedes abren su Biblia, oramos una vez más. Bendito Padre Celestial, al abrir tu palabra, te damos gracias una vez más, Señor, por poder hacerlo. Bendícela, Señor, envíala a hacer lo que tú ya tienes destinado que haga, y que como tu palabra misma nos dice, que no vuelva vacía, sino que cumpla con el propósito con el que tú la envías hoy. Bendice a tu pueblo, Señor, por medio de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos... Hemos estado estudiando entonces el capítulo 3 de Efesios, y Pablo nos ha revelado cómo Dios lo ha escogido a él para ser el apóstol o aquel que va a llevar el mensaje del evangelio a los no judíos o a los gentiles. Nos ha dicho también que Dios le ha revelado a él el misterio de que los judíos y los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Son copartícipes de la promesa de Cristo Jesús, los dos pueblos. Que ya no hay dos pueblos, sino uno. Y aunque ahorita en nuestra, ¿cómo le podremos decir? En nuestro sistema, ahorita en el sistema del mundo que hay ahorita, de todas maneras hay muchas divisiones que nos separan de nuestros hermanos judíos. De todas maneras sabemos que Cristo vino para poder hacer de los dos pueblos uno solo y para derribar esos muros de enemistad que había entre los dos, para hacernos una sola familia. También nos dice que ahora en este tiempo, por medio de la iglesia, Dios está dando a conocer su multiforme sabiduría a los principados y poderes en los lugares celestiales. Y esto es muy importante, porque lo que quiere decir esto es que todos aquellos poderes, todos aquellos principados, todas aquellas cosas creadas por Dios, si bien eso es cierto, están viendo en nosotros, en la iglesia, la gran sabiduría de Dios en tratar de reunir a toda la humanidad, sin importar lengua, sin importar nación, sin importar de dónde vengamos, en una sola persona que es en Cristo Jesús, para que todos seamos uno, como el Señor mismo pidió al Padre que nos hiciera, para que todos seamos uno, así como Él y el Padre son uno, que todos seamos uno en Él, para que el mundo crea que Él fue enviado por el Padre. Y luego, noten por favor ahí en sus Biblias en Efesios capítulo 2. Sí, noten lo que dice Pablo ahí en los versículos 19 al 22. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, refiriéndose a los efesios, refiriéndose a cualquier gentil, a cualquier persona que no sea judía. Ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Muy importante que nos acordemos que ya somos miembros de la familia de Dios. Y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. En Cristo todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. Versículo 22 del capítulo 2 dice: en Cristo también ustedes son edificados en unión con Él, para que ahí habite Dios en el Espíritu. Entonces noten, todos nosotros hemos sido edificados, estamos siendo convertidos en un edificio bien coordinado, aún con todas las diferencias que tenemos, que va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor, en el cual va a habitar el Espíritu de Dios. Aquí habita el Espíritu de Dios. Y porque en todos nosotros habita el Espíritu de Dios, cuando estamos todos reunidos, entonces el Espíritu de Dios está presente aquí. Y cuando nos vamos de aquí, el Espíritu de Dios se va con cada uno de nosotros. Y podemos vivir en el Espíritu, por el Espíritu, para el Espíritu, por la fortaleza que solamente el Espíritu puede dar. Porque como vamos a ver más adelante, para poder vivir la vida cristiana, la única cosa que nos va a ayudar a hacerlo, como las Escrituras nos llaman a hacerlo, es que el Espíritu de Dios esté en nosotros. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, vamos a poder hacerlo, vamos a poder vivirla. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el que nos va a fortalecer, es el que nos va a dar sabiduría, es el que nos va a dar la habilidad para poder vivir de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a lo que Cristo nos ha llamado a vivir. Habiendo dicho todo eso, acerca de que somos un solo pueblo, acerca de que el misterio de Dios era que judíos y gentiles iban a ser reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Habiendo dicho todo eso, entonces hoy en el versículo 14, noten lo que hace Pablo. Por eso, por todo lo que ya nos ha dicho, por todo lo que ya hemos aprendido, por todo lo que se nos ha revelado a nosotros a través de Pablo, que se le reveló a él anteriormente. Por eso yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo.
¿Qué está haciendo aquí Pablo? Bueno, al arrodillarse, lo primero que vamos a ver es que va a hacer una oración. Pero más que eso, ante eso se está humillando delante de Dios. Se está postrando delante de Dios en adoración. Porque para Pablo, este misterio fue algo que le voló la mente. Recuerden, Pablo era fariseo. Pablo creía que los judíos eran el pueblo escogido de Dios y nada más ellos, porque a ellos se les había dado la ley, porque a ellos se les había dado revelación, porque a ellos a través de Abraham se les había hecho la promesa. Él pensaba, como todos los demás fariseos y como la mayoría de los judíos, que ellos eran los escogidos de Dios y todos los demás. Ahí nos vemos. Cada quien rásquese con sus uñas. Y ese era el problema que los judíos tenían. Pero ahora Pablo, al haberle revelado Dios, al haberle revelado a nuestro Señor Jesucristo esta revelación, haberle revelado este misterio, su mente está... Nos pasa a veces, ¿no es cierto? Que estudiamos las Escrituras, vemos algo en las Escrituras, escuchamos alguna predicación de una porción de la Escritura que hemos leído muchas veces antes, y de repente hay una iluminación acerca de la profundidad hacia donde esa Escritura llega, hacia donde esa Escritura va, y nuestra mente ¿qué hace? Nunca lo había visto así. Nunca había tomado en cuenta eso. Nunca había visto que esas palabras pudieran querer decir eso. Nunca había visto el propósito de Dios en aquello, etcétera, etcétera. Dios, una de sus especialidades es volar nuestra mente con todas las revelaciones que nos hace acerca de sí mismo por medio de las Escrituras. Por eso es tan importante que las escudriñemos. Por eso es tan importante que las estudiemos, tanto como iglesia como individuos. Porque queremos descubrir esas cosas acerca de Dios. Y así como Pablo se le fue revelado este misterio y su mente, como les digo, explotó, por así decirlo. Así ahora él, al haber recibido este misterio, al haber recibido esta revelación, cae de rodillas y tiene que adorar a Dios. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso, que están platicando con Dios, están orando con Dios. Van caminando y oran a Dios, o están haciendo qué hacer y están orando a Dios, o están en su trabajo y están orando a Dios, y de repente sienten que Dios les habla, sienten que Dios les dice algo. Quizás a través de lo que estuvieron leyendo en la palabra esa mañana, quizás a través de la predicación del domingo, quizás por medio de una canción que escucharon en el radio, y de repente, ¡pum! Ahí está la presencia de Dios, ahí está la voz de Dios. Y yo no sé ustedes, pero a mí lo que eso me hace hacer es caer con el rostro a tierra y adorarlo, porque me pongo a pensar cuán grande la bendición de que el Dios eterno, el Dios del universo, se comunique así conmigo. Se comunique así conmigo. No les miento, he estado bañándome, si bien tranquilo y pensando en lo que voy a predicar el próximo domingo, el próximo martes, y meditando en el pasaje que vamos a estar estudiando, y de repente así como que... Y tengo que preguntar, Señor, ¿eso es lo que quieres que diga? Señor, ¿eso viene de ti o está viniendo de mí propiamente, de mi propio corazón? Y confirma que eso es lo que quiere que diga, y no puedo sino caer ahí mismo en la tina del baño, postrado sobre el suelo y clamar a Dios y decir, Dios, gracias. Pero eso solamente lo vamos a experimentar si buscamos estar a solas con Dios y si buscamos esos lugares, esos tiempos en los cuales Dios pueda tener completo acceso a nuestra atención, a nuestra mente y a nuestro corazón. ¿Se acuerdan? Pablo se fue a Arabia por 3 años, se fue al desierto, no fue a platicar con nadie, vimos la semana pasada. No fue a Jerusalén, no fue a consultar a los apóstoles, se fue a estar a solas con Dios. Y ahí estando a solas con el Señor fue cuando todo esto le fue revelado. Y ahora, al verse partícipe de esta revelación, Pablo cae de rodillas, cae arrodillado delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y noten que aquí hace la diferencia entre Padre y nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y de aquí lo que Pablo va a hacer una oración por la iglesia. Va a ser una oración a favor de la iglesia en Éfeso, pero creo que también a favor de la iglesia en general. Porque lo que pide para los efesios, ¿sí?, es lo que nosotros también necesitamos como iglesia y como individuos, especialmente en tiempos de prueba y cuando estamos pasando por aflicciones y tribulaciones. Creo que nos vamos a dar cuenta que esto que Pablo está pidiendo para y por la iglesia es lo mismo que nosotros necesitamos
especialmente cuando estamos pasando por tiempos difíciles, y Pablo estaba pasando por algunos de esos tiempos cuando está escribiendo esta carta. Ahora, esta es la segunda oración que Pablo eleva a Dios por la iglesia en Éfeso. Esta es la segunda vez que Pablo detiene la carta para decirles que está orando por ellos, que está pidiéndole a Dios algo a favor de ellos. ¿Sí? Y es importante que lo notemos porque nosotros también tenemos que estar en constante oración por la iglesia. Porque a fin de cuentas la iglesia somos nosotros. Entonces al estar orando por la iglesia estamos orando por nosotros mismos. Y al estarle pidiendo a Dios que edifique a su iglesia, que llene de sabiduría a su iglesia, que bendiga a su iglesia, que le dé a su iglesia el poder del Espíritu Santo, lo estamos pidiendo para nosotros porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces esto que Pablo pidió aquí, el que va a pedir aquí, y lo que pidió en su oración anterior, sí es para los efesios, sí, pero es también para nosotros. Y yo creo que vale la pena recordar lo que Pablo pidió en su primera oración. Noten ahí en sus Biblias en Efesios capítulo 1 los versículos 15 al 21. Y noten también que las palabras con las que comienza. En mi Biblia, que es la versión Reina Valera contemporánea, el versículo 15 de Efesios 1 comienza así: por esta causa. En otras palabras, por lo que ya había revelado. Por esta causa, también yo, desde que supe de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que ustedes tienen para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, y aquí está la petición, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que les dé espíritu de sabiduría, que tengamos esa sabiduría. El principio de la sabiduría es que el temor a Dios. Entonces que tengamos esa sabiduría y que nos dé revelación en el conocimiento de Él. ¿Por qué es importante esto? Porque entre más conocemos a Dios, más confianza podemos tenerle. ¿No es cierto? En cualquier relación personal conocemos a una persona y cuando la empezamos a conocer más, pasar más tiempo con ella, empezamos a conocer su carácter, empezamos a conocer sus atributos, etcétera, etcétera, le vamos teniendo más y más y más y más confianza. ¿No es cierto? Es igual con Dios. Entre más le conozcamos, entre más sepamos quién es Él, cuál es su carácter, cuál es su corazón, cómo es que Él piensa, por lo que nos revelan las Escrituras, vamos a tener más confianza de Él. Versículo 18 de Efesios 1 sigue diciendo: pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa. Versículo 20, la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Noten la oración de Pablo ahí por la iglesia. ¿Sí? Sabiduría, revelación, que sepamos cuál es la esperanza a la que el Señor nos ha llamado, que estemos bien fundamentados en ella, que creamos que en Él hay fuerza, una fuerza poderosa que operó en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y que esa misma fuerza, ese mismo poder existe en nosotros. Y noten que dice ahí en el versículo 20, y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales. ¿Sí? Que es en donde nosotros recibimos las bendiciones de Dios, de acuerdo a lo que estudiamos en Efesios capítulo 1, si ustedes se acuerdan. Ahora, noten cómo al comenzar tanto su primera como su segunda oración comienza con las palabras por lo tanto y por eso. ¿Por qué creen que Pablo comienza con esas palabras? Por lo tanto y por eso. ¿Por qué creen? ¿Alguien quiere saber? Si levanten la mano los que quieran saber por qué comienza con esas palabras. Ok, uno que otro, ok. Pero les voy a decir a todos, ok. Les voy a decir a todos, ok. ¿Por qué empieza con esas palabras? Escuchen esto, esto es importante. Porque el fundamento de las oraciones de Pablo está en lo que Dios le ha revelado de sí mismo. ¿Escucharon esto? Porque el fundamento de las oraciones de Pablo, ¿sí? El fundamento de las oraciones de Pablo a Dios están basadas en lo que Dios le ha revelado a Pablo de sí mismo. Y esto es lo importante de esto,
Porque esto significa que Pablo oró con confianza de que estaba orando de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué estaba convencido? ¿Por qué oró con confianza de que estaba orando de acuerdo a la voluntad de Dios? Por la revelación que Dios le había dado, por su conocimiento de Dios, porque conocía bien a Dios, porque conocía bien su revelación, porque el Espíritu de Dios estaba en él. Entonces Pablo podía orar en base a lo que él ya sabía de Dios. Y esto es algo que nosotros haríamos bien en considerar cuando oramos a Dios. Sí, deberíamos de considerar cuando oramos a Dios, ¿quién es Dios? Lo conocemos íntimamente, porque si lo conocemos íntimamente vamos a saber si nuestra oración está de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que conocemos de Él o no. ¿Sí? Vamos a saber. Los cónyuges que están aquí con nosotros saben lo que le gusta al otro, ¿no es cierto? Y saben cómo, bueno, a veces no, pero saben cómo pedirle las cosas que quieren al otro porque saben cómo llegarles para que los agarren blanditos y de buen humor para que les den lo que están pidiendo. ¿Basado en qué? Basado en lo que conocen de la persona. Por ejemplo, en mi casa saben que si estoy dormido en el sillón y me despiertan para pedirme algo, ¿creen que lo van a recibir? Sí, porque soy un padre bien comprensivo. Ya saben, ya saben, ¿verdad? Por ejemplo, a mi esposa, ya he aprendido en estos últimos meses cómo cuidarla y todo eso, y ya sé qué preguntas le puedo hacer y cómo se las puedo hacer para que no se enfade conmigo, ¿sí? Entonces, basado en lo que sé de ella, sé qué preguntas hacerle y sé qué cosas pedirle. Esto es muy importante en nuestras oraciones. Esto es muy importante en nuestras oraciones. Debemos considerar antes de orar lo que conocemos de Dios, lo que sabemos acerca de Dios, lo que nos ha revelado las Escrituras acerca de quién Dios es. Tenemos que orar a Dios tomando en cuenta lo que las Escrituras nos revelan acerca de Él, para que podamos saber si estamos orando conforme a su voluntad o no. ¿Por qué? Esto es importante, porque su voluntad nunca va a contradecir su naturaleza. Y a veces pedimos cosas que no son la voluntad de Dios porque no conocemos completamente, profundamente la naturaleza de Dios, porque no estamos orando al Dios de la Biblia, estamos orando al Dios que quizás se nos ha presentado, al Dios del cual nosotros tenemos una idea de lo que es, de lo que le gusta, de lo que no, ¿sí? Pero no de acuerdo a su voluntad porque no conocemos su naturaleza, no conocemos su carácter. Yo he hecho oraciones y he escuchado oraciones de personas que dicen, Señor, yo sé que esto no puede ser tu voluntad, porque es alguna dificultad, es alguna aflicción, alguna enfermedad por la que está. Yo sé que esto no puede ser tu voluntad. ¿En serio? No puede ser la voluntad. Es imposible que sea la voluntad de Dios que pasemos por aflicciones. Es imposible que sea la voluntad de Dios que pasemos por pruebas. Es imposible que la voluntad de Dios sea que yo esté pasando por esta enfermedad. No, no es imposible. Veo a través de todas las Escrituras cómo gente se enfermó, gente fue sanada, otra gente no fue sanada, otra gente fue sanada, pero luego se volvió a enfermar y se volvió a morir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces puede ser que sí sea su voluntad. Puede ser que la bendición venga a través de las lágrimas. Puede ser que la fortaleza venga a través del dolor. Yo no quiero que sea así, no les voy a mentir, yo no quiero que sea así, pero puede ser que sí. Entonces, cuando yo conozco la naturaleza de Dios, cuando conozco el carácter de Dios, entonces puedo orar conforme a su voluntad. Sí, pero si no conozco el carácter de Dios, voy a pedir a diestra y siniestra y voy a decir y voy a declarar y voy a decretar y voy en el nombre de Cristo. Y voy a creer pero no conozco en realidad el carácter de Dios. Simplemente lo que se me ha dicho, simplemente lo que he escuchado, es lo que me gusta oír, pero no conozco el carácter de Dios. Entonces, la voluntad de Dios nunca va a contradecir a su naturaleza. Y entonces, para poder saber que estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios, tenemos que conocer ¿qué? La naturaleza de Dios, el carácter de Dios.
Y vean cómo al tener estos conocimientos, nuestra mente va a ser... Porque nos damos cuenta que un ser infinito tiene la habilidad de hablarle a esta cosa que tengo aquí entre las orejas, que es finita, y que cada año que pasa funciona menos bien. Y de todas maneras Dios decide que va a comunicarse conmigo y que me va a hablar. Y eso me hace a mí, como Pablo, caer de rodillas delante de Él. Por eso, de nuevo, noten ahí en el versículo 14, por eso yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice en el versículo 15, de quien recibe su nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Toda familia. Noten, de acuerdo, en la primera oración Él nos quiere que sepamos que somos parte de la familia de Dios, que hemos sido adoptados por Dios, que tenemos a Dios. Y ahora aquí nos dice que Él quiere, que le pide al Señor que se arrodilla delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe su nombre, toda familia en los cielos y en la tierra. Y luego noten, lo que va a pedir va a dar 3 maneras por medio de las cuales Él lo va a pedir. Entonces, el regalo, el don, la dádiva es buena, ¿no es cierto? Pero también es importante saber cómo y a través de qué lo estamos recibiendo. Sí, noten el versículo 16. ¿Para qué? Número 1, por tu espíritu. Y número 2, conforme a las riquezas de su gloria. Y número 3, los fortalezca interiormente con poder. ¿Se fijan lo que Pablo está diciendo aquí? Primero, les va a pedir, ¿sí? A Dios, para que por su espíritu, ¿sí? Noten, no habla acerca del conocimiento, no habla acerca del mucho estudio, no habla acerca de la religiosidad, no habla acerca de su religión, no habla acerca de... Para que por tu espíritu. Tiene que ser por el Espíritu de Dios. Solamente con el Espíritu de Dios podemos nosotros poner las cosas que son espirituales con lo espiritual. Solamente por medio del Espíritu de Dios podemos tener la sabiduría para hacer un lado lo carnal, lo terrenal, lo que es de esta tierra, lo que es de nuestra propia mente y nuestro propio corazón, y adoptar las cosas que el Espíritu de Dios quiere que adoptemos. Entonces tiene que ser por su Espíritu. No puede ser de ninguna otra forma. Sí, es como cuando el Señor le dijo a Zacarías en Zacarías 4:6, ¿sí? Es la palabra del Señor a Zorobabel, que le dice, yo no actúo por medio de un ejército, ni por la fuerza, sino por medio de ¿qué? De mi espíritu. Lo ha dicho el Señor de los ejércitos. Sí, el Señor le dijo a Zorobabel, sí, que no era por medio de un ejército, lo que iba a hacer no lo iba a hacer por medio de un ejército, lo que iba a hacer no lo iba a hacer por medio de la fuerza, sino por medio de su espíritu. También todo lo que Dios quiere hacer en nosotros es por medio de su espíritu. Recuerden, somos el templo del Espíritu de Dios y Él quiere que nosotros recibamos ese espíritu, porque todo lo que Él va a hacer en nosotros lo va a hacer por medio del espíritu. Y si estamos siendo dirigidos por el espíritu, estamos viviendo conforme al espíritu, entonces podemos estar seguros de que lo que estamos haciendo complace a Dios, ¿sí? Y estamos seguros de que no estamos haciendo las cosas según la carne. Es importante que recibamos el Espíritu y es importante que lo hagamos por el Espíritu. Cuando el Señor Jesucristo fue llevado al cielo, antes de irse, cuando les dio la gran comisión a los apóstoles, no les dijo que hemos pasado 3 años juntos, les he enseñado ya todo lo que necesitan saber, ya tienen todo el conocimiento necesario, ya fueron a mi instituto bíblico en Nazaret y en Capernaum y al instituto bíblico principal que se encuentra en Jerusalén, ya fueron a todo, ahora sí váyanse a predicar. ¿Eso fue lo que les dijo? No, les dijo que se quedaran en Jerusalén y esperaran el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en Hechos 1:8, noten lo que les dice. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya tenían el conocimiento. Sí, ya tenían la instrucción, ya tenían el ejemplo, ya habían caminado con Cristo y habían aprendido prácticamente cómo debía llevarse a cabo el ministerio. Pero ¿qué les faltaba?
el poder del Espíritu Santo. Y nosotros también necesitamos el poder del Espíritu Santo. Por eso Pablo lo que le va a pedir es que sea por medio de su Espíritu. ¿Sí? Y se acuerdan ustedes cuando Pedro predicó esa primera predicación y todo el mundo escuchó lo que estaba pasando y se acuerdan lo que dijeron todos, están borrachos y cómo es posible que los oigamos con nuestra propia ley. Todas las cosas que dijeron acerca de ellos, ¿verdad? ¿A qué le atribuyó Pedro lo que estaba pasando? En Hechos 2, los versículos 17 y 18, Pedro dice, Dios ha dicho, en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Note que dice sueños, no mucho sueño. ¿Ok? Tendrán sueños. En esos días, noten lo que dice en el versículo 18, derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y también profetizarán. Entonces es el Espíritu. Debemos estar constantemente pidiendo a Dios que el Espíritu, de que su Espíritu poderoso caiga sobre este lugar, caiga sobre cada uno de nosotros, que seamos bautizados por el poder del Espíritu, que se manifieste su poder en prodigios, ¿sí? Milagros, en dones espirituales como lenguas, interpretación de lenguas, profecía, palabras de ciencia. No debemos tener miedo a que todas esas cosas se manifiesten en nosotros porque son señales de que el Espíritu de Dios está en nosotros. Ahora es la única señal. No, tampoco debemos pervertirlo y hacerlo lo que muchos lo hacen, un show. Pero debemos de estar constantemente pidiéndole a Dios que en su iglesia caiga su Espíritu, porque es por el poder del Espíritu que como iglesia vamos a poder llevar a cabo la comisión que nos ha dado. ¿Sí? Pablo les escribe a los romanos en Romanos 8, 11, y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos, de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. ¿Sí? Noten, si el Espíritu de Dios, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en nosotros, sí, entonces nosotros también vamos a tener vida en nuestros cuerpos mortales. Sí, el Espíritu de Dios es el que nos ayuda, de hecho, a ir delante de Dios. El Espíritu de Dios es el que nos dirige a Dios. El Espíritu de Dios, no importa qué hayamos hecho, no importa qué tan mal nos hayamos portado, si en verdad es el Espíritu de Dios nos va a llevar a los pies de Cristo con un corazón arrepentido, con un corazón contrito y humillado. Pero nunca, de los nunca, nos va a hacer que tengamos miedo de acercarnos a Dios. Si tenemos miedo de acercarnos a Dios, ¿de quién viene ese miedo? Del enemigo. Del enemigo, porque el Espíritu Santo de Dios nunca nos va a decir, ahora sí la regaste, mano. Okay, déjame que yo hable con él primero, ¿ok? Déjame entrar y yo decirle primero qué onda, cómo pasó, y luego tú entras y le pides. No, el Espíritu de Dios nos va a llevar, nos va a hacer sentir la convicción de nuestro pecado y nos va a llevar a que nos arrodillemos delante del trono del Señor para recibir la gracia y el oportuno socorro. Si sentimos condenación, viene de Satanás. Si sentimos convicción, viene del Espíritu. ¿Por qué? Porque la convicción siempre nos va a llevar a acercarnos a Dios, nunca alejarnos de Dios. La condenación va a buscar alejarnos de Dios y no acercarnos a Dios. Y luego les dice también a los romanos en Romanos 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, ¿qué creen ustedes? Como iglesia necesitamos el Espíritu de Dios. Como cristianos necesitamos el Espíritu de Dios. Necesitamos que todo lo que Dios nos va a dar sea conforme a su Espíritu. Y luego noten la número 2, conforme a las riquezas de su gloria. ¿Qué tan rico es Dios? ¿Qué tan rica es su gracia? ¿Qué tan rica es su gloria? ¿Se dan cuenta ustedes de lo que Pablo está pidiendo aquí para nosotros? Se están dando que nos dé de acuerdo a las riquezas de su gloria. Lo que va a pedir que se nos dé, Pablo quiere que nos lo dé de acuerdo a las riquezas que Dios tiene en gloria. ¿Sí? La tierra es de Dios y toda su plenitud. Pudiéramos hablar de lo material, pero las riquezas espirituales que Dios tiene en su gloria, todo eso es nuestro. Y Pablo está pidiendo que de acuerdo a esas riquezas, Él nos dé lo que le va a pedir más adelante que nos dé.
¿Sí? Ya sabemos. Así que de acuerdo a las riquezas de su gracia, nosotros se nos ha perdonado. Nosotros hemos sido aceptados en Cristo. En Efesios 1:7 se nos dice en Él, en Cristo, tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, de acuerdo a las riquezas de su gracia, hemos sido perdonados, hemos sido redimidos por su sangre. En Efesios 2:4-7, Pablo dice, pero Dios, cuya misericordia es abundante por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos, ¿qué? Muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios nos ha salvado. Y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales, para mostrar en los tiempos venideros, noten, las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo. Entonces, lo que le va a pedir, lo va a pedir que nos lo dé en el Espíritu, por el Espíritu. Lo que va a pedir que nos lo dé conforme a las riquezas que Dios tiene en su gloria. Y luego lo que va a pedir que nos dé, que nos fortalezca, ¿cómo? Interiormente, ¿con qué? Con poder. Poder. Todo el mundo quiere poder, ¿verdad? Queremos el poder. Recuerden un canto que cantábamos allá en la iglesia en Nazareno, donde yo iba, hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió, hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Amén, gloria a Dios, hay poder. ¿Cuántos quieren ser partícipes de ese poder celestial? ¡Qué bárbaro! Yo quiero poder. Yo quiero nadar en poder. Hay un problema. Que a veces malinterpretamos a lo que se refiere con poder y la razón por la que nos da poder. ¿Sí? El poder absoluto, dice un dicho, corrompe absolutamente. Y esto no está, o la iglesia no está exenta de ser corrupta por el poder que Dios le da. Y lo vemos en muchas iglesias, como el poder que se tiene sobre la gente los ha llevado a corromper el mensaje, los ha llevado a hacer atrocidades, los ha llevado a cometer gravísimos errores que han hecho a mucha gente doblemente hijos del infierno y no hijos de Dios, ¿sí? Por el poder. Entonces tenemos que tener cuidado cuando hablamos de poder, porque tenemos que ver también para qué se nos está dando ese poder. Podríamos preguntar entonces aquí, ¿para qué necesitamos ese poder? ¿Por qué quiere Pablo que tengamos ese poder? Bueno, creo que Pablo, gracias a Dios, escribió no solamente la carta a los Efesios, sino otras cartas en las que elabora más estas cosas que predica y que dice, y en las cuales podemos ver nosotros parte de lo que se está refiriendo. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, comenzando con el versículo 9, dice lo siguiente: por eso nosotros, desde el día en que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que vivan como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Todo esto, presten atención, fortalecidos con todo poder, conforme al dominio de su gloria. ¿Para qué? Para que puedan soportarlo todo con mucha paciencia. Oh my God. No, Señor, ese no es el poder que yo quiero. Yo quiero el poder para quitarme este yugo de encima. Yo quiero el poder para tirar esta carga. Yo quiero el poder para expulsar esta enfermedad. Yo quiero el poder para vencer a mis enemigos. Yo quiero ese poder. ¿Paciencia? Si soy el hombre más paciente del mundo. ¿Se dan cuenta? O sea, para que tengan paciencia, para soportarlo todo. ¿Quién quiere soportarlo todo? Levanten la mano bien en alto. Algunos
Piensen bien en lo que están diciendo, pero si decimos la verdad, nadie queremos soportarlo todo. Queremos soportarlo nada más hasta donde no nos duele. En cuanto nos empieza a doler, tenemos que, ¿verdad? Cuando se empieza a calentar el sol, tenemos que buscar la sombrita porque no nos gusta soportarlo todo. Y pacientes, calle boca para lengua. Noten lo que sigue diciendo ahí. Así, con gran gozo, darán las gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. ¿Se fijan ustedes? Hay poder en Jesús. Tenemos el poder del Espíritu Santo para soportarlo todo, para ser pacientes, para ver todo lo que pasa a nuestro alrededor, bueno o malo, difícil o fácil, y darle gracias a Dios por todo, porque en todo ello Él tiene un propósito. A veces no tenemos la visión del propósito, pero sabemos que hay un propósito, si no, Él no lo hubiera permitido. Y tenemos que gozarnos en ella. Tenemos que gozarnos en ello. Pablo les escribe a los Corintios en 2 de Corintios 4, los versículos 16 al 18, lean conmigo. Por lo tanto, no nos desanimamos. Y aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando de día en día. ¿Se dieron cuenta? Por fuera nos vamos desgastando. ¿Ok? ¿Cuántos nos hemos dado cuenta que por fuera nos estamos desgastando? Ayer me puse a sacar hierbas y a cortar zacate afuera en el sol con mi hijo y créanme, me desgasté ahí me eché otros 2 o 3 años ya de vida que nos estamos desgastando, nos estamos desgastando por dentro, nos vamos renovando de día en día. Porque estos sufrimientos, note cómo los llama, insignificantes y lo más importante, momentáneos, producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. Por eso no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son ¿qué? Temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces lo que veo ahorita, va a pasar, esto también va a pasar, de una manera o de otra va a pasar. Voy a salir del otro lado y voy a salir estando en la luz de mi Señor Jesucristo. Voy a salir estando en la fortaleza que su Espíritu da. Voy a salir victorioso y voy a ver que me llevó de gloria a más gloria, de un triunfo a otro triunfo. Ahora Pablo sigue diciendo ahí, ¿para qué quiere que nos dé lo que nos está dando? Versículo 16 de Efesios 3 sigue diciendo, ¿para qué? Número 1, por su Espíritu. Entonces, lo que va a pedir, que por su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria, los fortalezca interiormente con poder. De nuevo, ¿para qué? Versículo 17, noten, para que por la fe Cristo habite en sus corazones y para que arraigados y cimentados en amor, sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Para que por la fe Cristo habite en sus corazones. ¿Sabemos que Cristo habita en nuestros corazones? ¿Estamos convencidos de ello? ¿Estamos convencidos de que nuestro corazón es regido por Él y no por nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas, nuestros propios deseos, nuestro propio afán de tener o de no tener, de sufrir o no sufrir? Es Cristo el que está en nuestro corazón, rigiendo nuestro corazón. Porque si es Cristo el que está en nuestro corazón, entonces diariamente nuestra vida se va a tratar de cómo complacerlo a Él, de hacer lo que Él nos está mandando que hagamos, de hacer lo que Él ha puesto en nuestro corazón a hacer. ¿Sí? Pero noten que es por fe, en el poder del Espíritu Santo, que Cristo mora en el corazón del creyente. Es por fe. Yo tengo que levantarme creyendo cada mañana que Cristo aquí está, que Cristo no me ha abandonado, que Cristo me ha prometido que no me va a dejar solo, que no me va a desamparar y que aunque padre y madre me dejaran, Él va siempre a estar conmigo. ¿Sí? Por fe tengo que levantarme todos los días con esa visión, con ese pensamiento, con esa creencia. ¿Sí?
El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos en Juan 14, los versículos 19 y 20, dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, y porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y que yo estoy en ustedes. Esa es una promesa de Él está en nosotros. Él está en nosotros. Ahora, pregunta, ¿qué haríamos y cómo nos comportaríamos si en lugar de estar en nosotros, Él estuviera aquí con nosotros todo el tiempo, aquí a un lado? Si caminamos a la izquierda, Él camina a la izquierda con nosotros. Si caminamos a la derecha, Él camina a la derecha con nosotros. Si vamos para enfrente, Él va para enfrente con nosotros. Si vamos para atrás, Él lo oye todo, lo ve todo. ¿Cómo sería nuestra vida? Yo no podría salir de mi casa. Yo, especialmente no podría manejar. Alguien me iba a tener que llevar a todos lados y aún así, de todas maneras, iba a ir quejándome de la persona que ve enfrente, de la persona que va manejando. Y tendría que quedarme en mi casa todo el tiempo, dormido, para no regarla. Pero piensen en eso, Cristo está en mi corazón. Donde quiera que voy, Él está conmigo. Todo lo que hago, en donde quiera que me muevo, Él ahí está. Sí, Él ahí está. Eso debe de traer a nuestra mente el conocimiento de que nuestro fiel amigo en realidad es un fiel amigo y que nunca nos deja solos. ¿Para qué? Para cuidarnos, para protegernos, para guiarnos, para dirigirnos, para inspirarnos, para movernos a hacer su perfecta voluntad. Pero tenemos que estar atentos a lo que nuestro amigo dice. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio del Espíritu. Por eso, de nuevo, tengo que referirme a Pablo, porque Pablo recibió todas estas revelaciones, todas estas bendiciones. ¿Por qué? Porque él estaba seguro de lo que había creído. Yo sé en quién he creído. Y nosotros también tenemos que levantar. Yo sé en quién he creído. Y no importa qué vaya a enfrentar hoy, mi Señor está conmigo. Él va delante y detrás. Sus ángeles acampan a mi alrededor y Él me va a proteger. Yo sé. Sí, pero noten la convicción de Pablo. Gálatas 2:20. ¿Qué dice Pablo? Pero con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo que vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo ¿en qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que vivo, lo vivo en la fe. Por eso está diciendo que por fe ustedes se den cuenta que Cristo está en sus corazones, que Cristo mora en ustedes. Y donde que dice arraigados. Arraigados habla de raíces profundas que no permiten que el árbol sea arrancado de la tierra. Arraigados. A un lado de mi casa hay unas palmeras que, uy, qué bárbaro. Llegan hasta el cielo. Y a veces ha habido vientos bien fuertes. Y veo cómo las palmeras se doblan, pero no se rompen. Y no son arraigadas, no son desarraigadas, no se pueden sacar de la tierra, porque las raíces van profundas. Así quiere el Señor que estemos bien arraigados y cimentados. Nos habla de cimientos firmes y profundos sobre los cuales es edificada la casa. Yo le ayudé a mi papá y a los albañiles que contrató a levantar la casa en la que vive mi mamá hoy. Y el énfasis que más le puso mi jefe a la casa, a la construcción de la casa, fueron los cimientos. Quería que fueran 3 pies de profundidad. 3 pies. Más 2 saliendo de la tierra. 5 pies de cemento, varilla, grava y todo lo demás. 5 pies. ¿Se dan cuenta de lo que eso cuesta? Especialmente en la economía de hoy. Pero él quería que su casa aguantara todo. Hasta los temblores que ha habido últimamente. Y hizo los cimientos bien hechos. Esa era su mayor preocupación. Los cimientos ahorita con todo lo que... Y ya ven que Mexicali, que el calor, que el frío, que los temblores, que esto... Los cimientos hasta ahorita ni uno de ellos se ha cuarteado. Se han cuarteado paredes.
se han guardado pisos, pero los cimientos siguen firmes y la casa sigue firme sobre esos cimientos. ¿Sí? Porque si estamos bien arraigados y bien cimentados, estamos bien agarrados ¿de qué? Del amor de Cristo. Quiere que estemos bien arraigados, bien cimentados en ese amor. ¿Sí? Quiere que lo conozcamos, que sepamos qué tan grande es ese amor. Porque cuando nos sentimos amados por alguien, estamos completamente seguros de ellos, ¿no es cierto? Cuando esa persona nos ha mostrado que nos ama en realidad, estamos completamente seguros de su provisión, estamos completamente seguros de su fidelidad, estamos completamente seguros de que siempre va a estar ahí para nosotros, estamos completamente seguros de que como prometió el día de la boda, en las buenas, en las malas, en salud, en enfermedad, en riqueza y en pobreza, vamos a permanecer juntos. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe. Y como vamos a ver más adelante, ni la muerte puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, quiere que estemos bien arraigados y bien cimentados en amor. ¿Por qué? Porque el amor debe ser lo primero que nos identifica como cristianos. El amor los unos por los otros y nuestro amor por Dios. Entonces, para que por la fe Cristo habite en sus corazones y para que arraigados y cimentados en amor sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Estamos completamente rodeados por el sublime amor de Cristo. Es más ancho que este edificio, así es que puedo hacerme hasta donde quiera hacerme de un lado para el otro y de todas maneras voy a estar en su amor. ¿Sí? Puedo cavar un pozo y cavar y cavar y cavar y seguir cavando y de todas maneras no voy a poder escaparme de la profundidad del amor de Cristo. Puedo correr en ambas direcciones, para enfrente o para atrás, y tan lejos como pueda correr. De todas maneras, no voy a estar lejos de la longitud del amor de Cristo. ¿Sí? Y pudiera brincar, aunque no puedo, pero brincar tan alto que llegue al cielo, y de todas maneras no voy a estar más abajo del amor de Cristo. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Se dan cuenta? Estamos completamente rodeados por el sublime amor de Cristo. Por eso no hay nada que nos pueda separar de ese amor. Por eso Pablo, cuando habla acerca de todas las cosas que nos pueden separar de ese amor, dice no hay ninguna. Romanos 8, los versículos 35 al 39, y creo que van a faltar el versículo 35 y 36 en la pantalla, pero noten lo que dice Romanos 8, 35 al 39. ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, dice el versículo 36. Por causa de ti siempre nos llevan a la muerte, somos contados como ovejas de matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. ¿Qué hay que no haya sido creado por Dios? Todo fue creado por Dios. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué lo puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús? Algunos no están convencidos todavía. ¿Qué los puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús? ¿Qué los puede separar del amor en Cristo Jesús? La enfermedad que está sufriendo. La aflicción que está pasando. La persecución de la que está siendo objeto ahorita. La pobreza. La riqueza.
Nada nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Esté completamente seguro, segura de ello hoy. Que se va a encontrar siempre en el amor de Él. Mientras el grupo de alabanza pasa al frente y los hermanos que van a distribuir la comunión se preparan, sigue diciendo ahí en los versículos 19, 20 y 21. En fin, que conozcan ese amor, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Luego termina con una alabanza, termina con lo que se llama una doxología, en donde Pablo dice, y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él se ha dada la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, amén. Mis hermanos, esta es una gran revelación, esta es una gran iluminación de la cual Dios nos ha hecho objeto a nosotros hoy a través de las Escrituras. Y como Pablo debemos de caer de rodillas. Debemos de caer de rodillas y adorarlo a Él. Darle toda la adoración, toda la alabanza, toda la gloria a Él porque Él es el que lo merece. Y debemos de confiar en que su palabra es verdad. De que siempre vamos a estar en su amor y no va a haber nada que nos pueda separar de Él.